Sí. Bueno, Dios les bendiga, hermanas. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar este estudio bíblico. Vamos a abrirlo con una oración. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, rogándote que a través de este estudio bíblico, Señor, podamos caminar más cerca de ti, Señor. Ponemos todo lo que hagamos, Señor, lo que digamos en esta noche, Señor, en tus manos, Señor, rogándote que tú tomes todo control, Señor, sobre todas las cosas y que tu nombre sea glorificado, ya que ese es el único propósito por el cual estamos aquí, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. Este canto se llama Construye en mi interior. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo. No puedo más seguir así, te necesito, como un soldado vuelvo a ti, cansado y herido, el enemigo destrozó mi frágil corazón y derrotado vengo a ti, me siento perdido. Tal como estoy, Señor, me rindo a tus pies. Destruye todo el mal que existe en mí. Construye en mi interior un nuevo corazón. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Gracias, Padre Santo, por permitirnos reunirnos una vez más en tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Cual hijo pródigo malgaste lo que no es mío, y el enemigo destrozó mi frágil corazón, y derrotado vengo a ti, me siento perdido. Tal como estoy, Señor, me rindo a tus pies. Destruye todo el mal que existe en mí. Construye en mi interior un nuevo corazón. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Tal como estoy, Señor, me rindo a tus pies. Destruye todo el mal que existe en mí. Construye en mi interior un nuevo corazón.
Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Un nuevo corazón construye en mí, oh Dios. Un nuevo corazón. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Yo creo que todos necesitamos a cada día un nuevo encuentro con el Señor. Necesitamos más de Dios cada día. Yo lo siento de esa manera. El siguiente canto se llama Creyendo en ti. Yo creo que habemos varios que creemos en Él. Amén. Gloria al Señor. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en su verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Yo voy con mi frente erguida y cantaré. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustenta. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustenta. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla, creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. La ra 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 ra, creyendo en ti. Gracias, Señor, por poner en nosotros ese sentir, Señor, de arrimarnos cada día más a ti. Gloria a su nombre.
Vamos a estar recibiendo la palabra al hermano Humberto Romero. Que Dios los bendiga. Dios se haga carne en nosotros, y especialmente en este año nuevo que nos espera, que sabemos bien que está prendido. Sí, ¿se oye el micrófono? ¿Así está prendido? Ajá. ¿No lo agarra? Entonces, si no, para usar este. Amen. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Amen. ¿Sí se oye o agarramos el otro micrófono? ¿Sí se oye? Muy bien. Muy bien, creo que atrás también debe ya de oírse bien. A cada uno de ustedes les damos un feliz año. ¿Cuántos pasaron un buen tiempo en la víspera del año nuevo? Amén. Estuvimos en San Diego ministrando con el hermano en la iglesia, el hermano Jimmy García. Y gracias a Dios que no se oía. Ok, creo que no se oye ahí atrás. Sí. Estuvimos allá con el hermano Jimmy García ministrando el día 31. Y estoy contento con Dios porque nos dio la oportunidad de terminar el año predicando y empezar el año predicando. Yo pensé que nos iban a dar nomás unos 15, 20 minutos. A la hora nos dieron 1 hora y media. Y predicamos como 1 hora 10 minutos, y luego tomamos la adoración y luego una presentación de una criatura, y estamos contentos de que empezamos el año sirviendo a Dios. Y en esta mañana quisiéramos saludar a los hermanos, hermano Delgadillo, hermano Rubén Ferrer, hermano Yanni Suárez, hermano Márgaro Reyes, hermano Mercedes Reyes, que son hermanos que nos han estado siguiendo, y también al hermano en Jalapa, Veracruz, hermano Javier Tapia también, también es uno de los hermanos, él es el pastor allá, Jaime Tapia. Él es uno de los pastores allá en Veracruz, que se acaba también de prender de los estudios, y le damos también a él una bienvenida y lo saludamos. También queremos recordar a la familia Mondragón, que no está aquí entre nosotros, y los extrañamos a la familia Mondragón. Nuestra hermana Yolanda creo que viene de regreso y pide la oración para que Dios la traiga con bien. Creo que el hermano Javier se enfermó y también acaban de llamar para pedir la oración por él. Es que vamos a mantenernos a ellos en nuestro corazón y al final hacer una oración por ellos. Amén. ¿Ya tienen todas sus hojas? Muy bien, vamos a seguir con el estudio que llevamos sobre el Génesis. Y si no estoy equivocado, este es el número 10. Y ya teníamos creo que 3 semanas que no regresábamos, y creo que estamos contentos con lo que Dios nos ha enseñado a través de estos estudios. Y el estudio, el pensamiento que queremos hablar hoy es el enojo de Caín. Y estaba entre qué línea tocar, si irnos sobre la ofrenda de Abel o sobre el enojo de Caín, pero creo que los dos se entrelazan uno con el otro. Y vamos a tratar de abarcar los dos pensamientos al mismo tiempo. Pero siguiendo que vamos hablando un poco sobre la ambición de Lucifer, quisiéramos seguir esta línea por un ratito y después cambiarle y voltear a la otra línea. Y la semana pasada tocamos la escritura de Génesis capítulo 4, o más bien la vez pasada, que fue en el versículo 1, donde dice: y conoció Adán a su mujer, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová. Y en el estudio que llevamos vimos las definiciones del hebreo y cómo fue en sí que Moisés escribió este versículo, y nos dimos cuenta que en sí ella lo que estaba diciendo fue: adquirido varón por Jehová, o por el Señor, o con el Señor, o un varón el Señor. Entonces, sabiendo que las palabras apropiadamente significan ahí al revisar el hebreo,
significan Dios hombre o el Mesías, o esperando que o Caín, era la simiente prometida. ¿Se acuerdan de ese pensamiento, verdad que sí? Entonces esto encaja con lo que vamos a hablar en esta ocasión, porque queremos ver hasta dónde fue, donde lo llevó la creencia de la mamá de Caín. Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar. Por ejemplo, si pudiéramos hacer un poquito de énfasis, cómo es de qué fue lo que llevó a Eva a creer que este hijo que había recibido era el Mesías. ¿Qué fue lo que llevó a Eva a creer que este hijo que había recibido era el Cristo? Entonces, cuando vino la inspiración a la serpiente por medio de Lucifer, y luego la serpiente se acercó a Eva y le trocó cualquier cosita, la palabra era tan cercana, tan parecida una con la otra, que la engañó a tal grado que ella estaba segura de que esta revelación que había recibido venía directamente de parte de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque era la primera ocasión que se contaba una mentira en la tierra. Eva nunca jamás había oído una mentira. Entonces, cuando ella escuchó la primera mentira, no sabía que era una mentira, y la convenció a ella que era la meritita verdad. Por eso es que ella dijo: aquí he adquirido un varón con el Señor, o he adquirido un varón el Señor, o he adquirido a Dios hombre, o he adquirido al Mesías, así por el estilo. Y vimos cómo es que el hermano Branham viene y hace énfasis en esto en el mensaje de la edad de Esmirna, donde dice el profeta, dice: cuando la iglesia se aparta de la palabra, creerá cualquier cosa. Es como Eva. Cuando nació Caín, ella dijo: he adquirido varón por Jehová. Dice: ahora, ¿se da cuenta usted que eso es en verdad lo que ella quiso decir? Acuérdense, nunca había escuchado una mentira anterior. Entonces, al escuchar ella la primera mentira, y ella al tener esta revelación vino, y ella estaba segura de lo que ella estaba diciendo era así, hermano Lázaro. Ella pensaba que tenía un varón por Jehová. ¿Ve usted? Cuando ya fue engañada, al tomar la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios, entonces pensaba que todo lo que, no lo que Adán dijera, no lo que Dios dijera, ahora todo lo que ella decía estaba correcto. Y podemos ver ese ungimiento venirse a través de los años y de los años, las edades tras edades. Vimos cómo es que llegó el punto en que ya se vino a manifestar por completo esto en lo que conocemos como la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad que sí? Donde ya a la gente venía y no se le permitía leer la Biblia, porque ya no le importaba lo que estaba en la Biblia, lo que importaba era lo que la iglesia, ella, la mujer, decía. Y hoy en día ya no es tanto lo que ella decía, sino que ahora a ella se le pide y a ella se le adora. Y la manera en que viene a manifestarse esto a través del tiempo es tratando de convencer a la gente de que tiene que haber una mujer en medio de todo, porque así comenzó en el principio, ¿verdad que sí? Entonces este ungimiento de la Iglesia Católica, donde sacan ahora de que es lo que la iglesia diga, o que ahora es la Virgen de Guadalupe, y si acaso hay por ahí un grupo de morenos en alguna región por ahí, y antes no tenían un Dios, la manera de hacerlos a ellos aceptar al Dios que les ponían en el frente es haciéndolo del color que ellos tenían. Y pues sacaron la virgencita morena, y llegaban a un lugar donde había puros negros, y para poder convencerlos a ellos, ahora la virgencita era negra, porque ya no era lo que la Biblia decía, era lo que ella, la iglesia, la mujer dijera. Entonces podemos haber seguido ese pensamiento mucho más allá, hermanos, pero lo dejamos ahí nomás. Pero nosotros que hemos oído al profeta sabemos eso, ¿verdad que sí? Hemos estudiado las citas de la iglesia, vemos cómo es que el hermano Branham lo desmorona bien suave. Entonces seguimos leyendo. Ella llegó a querer tanto esto, hermanos, que en la edad de Esmirna, dice el hermano Branham, ella que creyó que Caín, no dice que era de la serpiente, no dice que era de Satanás, ella creyó que Caín era de Dios. Ella aceptó la mentira del diablo como verdad de Dios. ¿Por qué?
porque nunca jamás había oído ella una mentira, nunca. Entonces aquí podemos ver en Génesis 4:2, que es donde vemos donde queremos empezar a entrar. Dice: y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis capítulo 4 versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Ya sabemos por qué es que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿verdad que sí? Lo estudiamos la vez pasada. Porque esa fue la doctrina que él recibió de ella. Porque es que hasta hoy sigue siendo la misma doctrina, porque es la doctrina que ellos han recibido de la iglesia, de ella. Y a cualquier lugar que uno va, uno puede sacar la escritura y le dice: no, sí, pero es que en mi iglesia no lo dicen así, ¿verdad que sí? Por ejemplo, la mujer, la Biblia dice que es una abominación que la mujer use vestimenta de hombre, o sea, pantalón. Y dicen: no, sí, pero es que estos pantalones no son de hombre, estos son hechos para la mujer. Esa es una. La otra, no es lo que es lo que está por fuera, lo que importa es lo que está por dentro. Eso es lo que me enseñan en la iglesia. Y me acuerdo ahorita de una historia que el hermano Branham habla de aquellas dos jovencitas, que una jovencita de ellas era una maestra de escuela dominical, y luego había otra jovencita que creía el mensaje y siempre se burlaba de la otra jovencita porque tenía el cabello largo, porque no usaba pantalones, no usaba maquillaje y todo eso. Y siempre le decía que era una anticuada. Y dice: ¿por qué te vistes de esa manera? Dice: porque la Biblia dice así. Dice: ¿por qué tú no lo haces? Dice: porque mi pastor no lo enseña así. Y el hermano Branham empieza a contar que cuando ella estaba en el hospital ya muriendo, ella quería que viniera esa jovencita para que orara por ella y pedirle perdón por lo que se había burlado de ella. Dice que ella le hablaron al pastor, que entrara el pastor de ella. El pastor estaba allá afuera del hospital echándose un cigarrillo. De repente entró él al cuarto. En cuanto entró al cuarto, se acercó y ella estaba clamando. Y se acercó y le dijo: está bien, mija, está bien, todo va a estar bien. Y ella se volteó y dice: no va a estar nada bien. Dice: tú me mentiste. ¿Por qué? Ella creía la doctrina así como Caín, que se le había enseñado a él. La creía igual como su pastor se la había enseñado, pero estaba errada. Y aunque había sido enseñada a ella y él sinceramente lo creía, no estaba creyendo la verdad. Y no porque ella estaba sinceramente creyendo aún en una doctrina errada por parte de su pastor, fue salva ella. No, señor, ella se perdió. Entonces vemos que Caín, cuando trajo del fruto, fue porque así fue enseñado tanto él como Abel, ¿verdad que sí? Leímos eso del profeta. Pero dice hermano Branham ahí en el mensaje Yo Restauraré, para ti, dice el Señor, predicado el 54, dice: pero Abel tuvo una visión del Señor. ¿Qué fue la visión que él tuvo? Ya hablamos de eso, ¿verdad? Pues cómo es que Dios le mostró cómo es de que aquel personaje empezó a acercarse a su mamá y empezó a hablar con ella y empezó a seducirla, a convencerla, y vio exactamente todo lo que pasó. Y eso fue lo que vino él a decirle a Caín, ¿verdad que sí? Muy bien, eso es nomás para entrar a lo que vamos a hablar en esta ocasión. Dice el mensaje, el poder de Dios, el predicado 55, dice el hermano Branham lo siguiente. Dice: nadie que le dijera nada al respecto, o sea, a Abel, dice, pero él por fe vio al Hijo de Dios viniendo y ofreció un cordero en un tipo figurativo. Ok, por fe vio al Hijo de Dios viniendo. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo Abel? Estaba viendo Juan 1:1. En el principio era el verbo, aunque en el griego, en el escrito griego no dice verbo, dice logos. En el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. ¿Qué fue lo que Dios le enseñó a Abel? ¿Qué fue lo que él vio en visión? Él vio que de Elohim salió el logos, y del logos salió una célula de sangre. Y él vio cuando esta célula de sangre
que salió por la palabra creativa, vino y fue colocada en el vientre de una jovencita, dice Mo Branham, como alrededor de los 16 años de edad. Él vio cuando del Elohim salió una luz, y lo vio cuando esta luz se hizo una célula de sangre. Y esta célula de sangre la vio bajar, la vio, aquí está viendo al Hijo de Dios viniendo. Y cuando vino la célula de sangre, vino, la vio y entró al vientre de una jovencita. Y empezó a ver cuando la célula de sangre empezó a multiplicarse, célula sobre célula sobre célula, hasta que se formó un cuerpecito. Vio cuando el cuerpecito salió y empezó él a crecer, a ser un niño, a ser un jovencito. Cuando llegó a ser ya un adulto, cuando fue bautizado, cuando vino a ser ofrecido, cuando derramó su sangre. Eso fue lo que Dios le mostró a Abel, hermanos. Por eso es de que él, dice el hermano Branham, que lo que Dios le reveló a Abel fue el plan de salvación. Lo leímos la vez pasada, ¿verdad que sí? Si no, ahí en el estudio número 9 pueden leer el extracto del profeta. Dios le reveló a Abel el plan de salvación. Entonces él no vino a ofrecer el cordero por lo que hizo su mamá, hermano Lázaro. No vino a ofrecer el cordero por lo que hizo su papá. Por lo que hizo su papá y su mamá, Dios ya lo había ofrecido. ¿Sí o no? Dios mismo bajó, habló un cordero a existencia, lo mató, derramó la sangre por lo que ellos habían hecho y agarró las pieles y los cubrió. ¿Sí o no, hermano Gutiérrez? Entonces él no ofreció el cordero por eso. Abel ofreció el cordero, dice Mo Branham aquí, en tipo figurativo de lo que Dios iba a hacer allá en la cruz del Calvario. Está hermoso cuando ya empieza uno a desmoronarlo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué fue lo que él vio? El plan de salvación. Cuando del Elohim salió la luz y la luz se convirtió en célula de sangre, la célula de sangre empezó a reproducirse hasta que vino a crecer, a ser un adulto y vino a entregar su vida en el Calvario y su sangre fue derramada para nuestra redención. Eso fue lo que Abel recibió por revelación, por visión, hermanos. Entonces, el pensamiento de hoy es el enojo de Caín. ¿Por qué se enojó Caín? Entonces vamos a empezar ahí en Génesis 4:4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahorita vamos a regresar a esa parte. Génesis 4:5. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a irnos un poquito despacio aquí. Vamos a ver la comparación del español y el inglés, hermanos, de Génesis 4:4 y 4:5. Dice ahí en español, dice: y miró Jehová con agrado a Abel, número 1, y a su ofrenda, número 2. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. En español se usan las palabras miró con agrado y dice mas no miró propicio. Entonces quisiera yo irme más para allá para ver en sí de qué está hablando allí Moisés. Y me voy primeramente al inglés. Dicen al inglés: and the Lord had respect. No dice miró con agrado. Traducido palabra por palabra es: y el Señor tuvo respeto. O sea que Dios respetó, hermano Lázaro, la ofrenda de Abel. Seguimos leyendo. And to his offering, but unto Cain and to his offering he had not respect. Ahí está otra vez la misma palabra. Entonces en español dice con agrado, en inglés dice con respeto, o tuvo respeto a. En español dice miró propicio y en inglés dice no respetó. ¿Cómo cambia la cosa, verdad que sí? Ahora vamos a ver qué es la palabra hebrea ahí para agrado o respeto. La palabra hebrea es shawah, que quiere decir mirar, o en inglés to look at, mirar, que quiere decir contemplar, que quiere decir observar, que quiere decir
respetar. La cosa opuesta de esto es to look away o to turn away. O sea, la cosa opuesta es voltear la mirada o voltearse. Cuando vino a Caín a ofrecer su ofrenda y luego vino Abel a ofrecer su ofrenda, después de que Abel le había dicho a Caín qué debería de haber hecho y Caín rehusó hacerlo, vinieron cada uno a hacer su ofrenda. Y en eso bajó Dios. Y Dios, hermano Lázaro, a la ofrenda de Caín, ni a Caín los respetó, ni siquiera volteó a verlos. Con razón se enojó Caín. ¿Se imaginan que aquí estaba el campeón, el primogénito? Y el primogénito era el heredero de todo. Y siendo él el primogénito, el campeón, el poseedor, el que se creía el Cristo porque su mamá así lo había enseñado. La palabra siempre viene ¿a quién? Al profeta o al ungido, al Cristo. Cristo es un ungido. La palabra siempre viene al ungido. El ungido por su madre era Caín. Supuestamente la palabra debería haber venido a él. Mas sin embargo aquí estaba él, Caín, el primogénito, el que merecía que Dios bajara y respetara su ofrenda. Y de repente se dio cuenta que Dios ni siquiera volteó a verlo, ni a él ni a su ofrenda, hermanos. Con razón se llenó de furia. Pero la ofrenda y Abel dice que los miró con respeto, o sea que los contempló, lo tomó en cuenta, en otras palabras, hermanos, basado al hebreo. Seguimos leyendo, Génesis 4:5. Dice: y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Fíjense, hermanos, lo que significa la palabra ensañóse en el hebreo. La palabra hebrea es kara. Kara es la palabra hebrea para ensañóse. Fíjense lo que significa esta palabra, hermanos: ponerse caliente, furioso, arder, enojarse, estar encendido, encenderse de molestia. Me gusta como dice en inglés to be hot. Estaba encendido, estaba lleno de fuego, hermano, de coraje, de la molestia. No era nomás un enojo cualquiera. Era un enojo profundo, un coraje. Estaba enchilado, estaba encendido, estaba ardiendo de coraje, hermanos. ¿De dónde vino esa naturaleza? Ahorita vamos a entrar a eso. Entonces dice: y ensañóse Caín de gran manera, en otras palabras, y se puso caliente, se puso furioso, estaba ardiendo, estaba enojado, estaba encendido de molestia. Y decayó su semblante. En otras palabras, ya no tenía el rostro agradable, contento. Yo soy el mero mero, yo aquí soy el primogénito. Ya se enchiló y estaba: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Dios ni siquiera me miró a mí ni mi ofrenda? Mira, está bien bonito mi altar, mira, hice lo mejor. Usted se puede imaginar la historia, hermanos. Que decayó su semblante. Y fíjense, Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? En otras palabras, ¿por qué andas todo ardido? ¿Por qué andas como una llamarada de enojo? ¿Por qué estás encendido? ¿Por qué andas todo caliente de rabia? ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Por qué así con la cara toda se me da el inglés, el español, las facciones de la cara, ¿verdad? Entufado se dice. ¿Por qué todos entufado? Atufado. ¿Por qué son atufado, Caín? ¿Qué tienes? ¿Por qué andas tan enojado así? ¿Qué te pasa? Y luego le da la respuesta, hermano, la clave. Dice: si bien hicieres, no serás ensalzado. Si haces el bien, Caín,
que también no tú vas a hacer, vas a obtener mi respeto. Yo también voy a aceptar tu sacrificio. ¿Para qué te enojas? Nomás ve y hazlo, haz lo que hizo, haz lo que tu hermano te enseñó, lo que tu hermano te predicó. Ve, hazlo. Ahorita vamos a ver lo que Abraham dice eso. Dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjense, si bien hicieres, no serás ensalzado. Vino Dios y le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Fíjense lo que dice el profeta de esto, en el mensaje todos los días de nuestra vida, predicado el año 50. Dice el hermano Branham, así es como Caín lo hizo. Mas sin embargo, Dios todavía lo amó. Y aún así fue y lo buscó. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Tú harás bien si tan solo adoras como tu hermano Abel. Lo tremendo que me llama la atención a mí ahí, que dice el hermano Branham, mas sin embargo Dios todavía lo amó. O sea que Dios amaba a Caín. Sí, Dios amaba a Caín. Dios todavía, después de que él hizo lo que hizo, Dios todavía lo amó, dice el hermano Branham. Todavía vino y lo buscó, hermanos, aún sabiendo bien quién era Caín. Dios todavía lo amó. Eso está para volarle a uno la tapa del cerebro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, hermanos, que Dios haya amado a Caín sabiendo bien quién era Caín? El Abraham dice, Dios ama al pecador arrepentido. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Por eso es de que Dios le volteó la espalda aún a Jesucristo, cuando su Hijo Jesucristo se hizo pecado. Él no era un pecador, pero él se hizo pecado. Y cuando Jesús se hizo pecado, como Dios detesta el pecado, aborrece el pecado, volteó la espalda contra su propio Hijo, dice el hermano Branham. Así que aquí él vino y a este pecador vino y le ofreció todavía la solución. Dios lo amó todavía. Pero fíjense, el siguiente dice, Abel vino conforme a la manera de Dios, pero Caín quería su propia manera, aún siendo un rebelde. Caín quería su propia manera. En inglés dice his own way. La palabra way significa, entre varias cosas, significa también camino. Él quería su propio camino. Yo no voy a seguir el camino que va mi hermano. Yo quiero mi propio camino, yo quiero mi propia manera. Dice, y Dios dijo, mira, Caín, ¿qué dice, hermanos? No tengo nada contra ti. Después de que hizo lo que hizo. La misericordia de Dios, hermanos. Es por eso que yo decía, hermanos, yo no quiero andar bajo la misericordia, yo quiero andar bajo la gracia. Porque todo el mundo anda bajo la misericordia, hermano Leiva. Todo el mundo anda bajo la misericordia de Dios. Pero no todos andan bajo la gracia. La novia anda bajo la gracia. El resto del mundo anda bajo la misericordia. La razón que a la gente allá afuera no les pasa nada es por la misericordia de Dios. Pero la razón que a nosotros no nos pasa nada es por su gracia. Él aquí todavía estaba teniendo misericordia de Caín, pero no era gracia, era misericordia. Fíjense, dice, si tan solo vienes y haces de la manera que Abel lo hace, harás bien. En inglés dice, if you just come over and go the way that Abel goes. Si solamente, si lo leíamos literalmente, dice, si solamente vinieras acá y te vas por el camino que Abel va. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino. ¿Qué estaba frente a él, hermanos? Estaba enfrente de él el camino.
para Adán y Eva no estaba el camino fue cerrado. Pero a Caín, hermanos, se le mostró el camino. Jesús, no en forma de carne, pero en forma de logos, todavía estaba ahí poniéndose como el camino. Mira, yo soy el camino y tu hermano Abel ya te mostró cuál es el camino. En otras palabras, todo este tiempo he estado corriendo con una doctrina errada, pero ahora tu hermano te ha mostrado la doctrina correcta. Te ha mostrado la verdad. Deja esa doctrina y aquí está. Haz lo que tu hermano, escucha el mensaje de tu hermano. Pero él rechazó hacerlo, ¿verdad que sí? Seguimos leyendo, vamos a la Biblia otra vez. Después de que pasó lo que pasó, hermanos, de que a él se le dio la oportunidad, fíjense lo que hizo Caín. Versículo 8 del capítulo 4. Y habló Caín a su hermano Abel. Primero estaba bien enojado, hermanos. No quería hablar ni con Dios ni con su hermano, mucho menos con sus padres. Porque después de que él vio lo que vio, él sabía bien que sus papás no le habían enseñado correctamente. Él sabía bien. No quería hablar con sus padres, no quería hablar con Dios, no quería hablar con su hermano. Pero de repente algo cambió la escena y vino y le habló a su hermano. Yo imagino que Abel se puso bien contento, hermanos, cuando vino a hablarle a Caín. Era su hermano. Habían crecido juntos. Aunque uno llevaba el complejo de ser el menor y el vanidad, de todos modos era su hermano. Y cuando le habló su hermano, teniendo él una naturaleza dócil de cordero, ¿qué fue lo que él hizo? Él se contentó, hermano Lázaro. Oh, ya me llamó mi hermano Caín, qué suave, ya se le pasó el coraje. Quizás ahora me oiga. Hasta fue y preparó ahí algo para ir a tener un buen tiempo con él, echarse por ahí un lonche o lo que sea. Lo podemos traer a nuestro día. Dice, y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Ahí mostró que no le habló para reconciliarse con su hermano, ¿verdad que no? No le habló para ver, ¿sabes qué? Enséñame, ¿cómo es que Dios te habló? ¿Cómo te mostró Dios esto? ¿Qué te mostró? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué cambio ha hecho esto en tu vida? Háblame, Abel, háblame, yo quiero oír más de esto. No fue para eso. Estaba tan ardido, tan encendido, tan molesto, que planeó la cosa para acercarse a él y quitarle la vida. Fíjense, nosotros hoy tiempo podemos decir, no, hermano, yo nunca he matado a nadie. Fíjense lo que significa la palabra hebrea, hermanos, mató. Después de quitarle la vida y todo eso, la palabra hebrea mató también significa que la palabra hebrea es harag, quiere decir destruir. Entonces no es nomás quitarle la vida a alguien, es destruir, es arruinar. La palabra arruinar quiere decir causar ruina o asolar. En figurativo, destruir, que quiere decir ocasionar grave daño. Por eso es, hermanos, que en Mateo 5:21, ahí en el Nuevo Testamento, cuando estaba el Señor Jesús hablando en el monte, Él les dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Eso fue lo que estaba en la ley, ¿verdad que sí? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mateo 5:22, el Señor Jesús hablando, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente, dice en español, con su hermano,
será culpado del juicio. Cualquiera que se enojare locamente. En el griego no dice que se enojare locamente. En el griego dice que se enojare con su hermano sin causa. Eso es como está en el griego. Cualquiera que se enojare con su hermano sin razón, sin causa, por la nada. Vamos a ver qué dice el hermano Abraham de esto. Hebreos capítulo 7, parte 2, versículo 57. Septiembre 22. Dice el hermano Abraham lo siguiente: y ustedes con estos temperamentos como una hoja de sierra, o sea, como un serrucho. Y ustedes con estos temperamentos como una hoja de sierra. Hermanos, esto después de la caída, hermano Lázaro, todos lo traemos. Todos. No podemos apuntarle al Caín allá, porque el Caín hoy es este. Este es el Caín de hoy. Y el Abel de hoy es el que está dentro de nosotros. Ese es el Abel de hoy. Este Caín todavía anda queriendo matar a este Abel. Es lo que dice el hermano Branham. Este Caín todavía anda queriendo matar a este Abel. Todavía anda detrás de él. Porque este Caín fue el primero que salió, hermano Lázaro. Y después vino otro nacimiento, lo cual fue el Espíritu Santo en nosotros. Así que primero nació Caín, salió Caín, y después vino Abel, fue el segundo. Y Caín quiere pelear sus derechos como el primogénito, y quiere hacer lo que la carne quiere hacer. Y Abel todo el tiempo anda como yo soy el segundo. Yo soy un vaporcito. Sí, es un vaporcito. Es el mismo vaporcito que cayó del agua, se hizo el charco, y luego el charco le pegó el sol y lo levantó el vapor otra vez al cielo. Fue raptado, y luego después volvió a llover y salió otro vaporcito y fue raptado, y después otro vaporcito y fue raptado. Somos todos una grande nube. Una gran nube de testigos, hermanos. ¿Sí lo ven, verdad que sí? Entonces este Caín, hermano, todavía tiene su temperamento como sierra. Si no, entonces ¿por qué todavía nos enojamos? ¿O hay alguien aquí que nunca se enoja, hermanos? Ninguno. Estudios sobre el Génesis, hermanos. Todos nos enojamos. Okay. Pero la diferencia, hermanos, es de que está en nosotros el Espíritu Santo para controlar a este Caín, a este temperamento. Y dice, no, a mí no me vas a hacer caer. Nosotros decimos, es que el diablo me hizo hacerlo, hermanos. No, el diablo no nos puede a nosotros hacer nada malo. Nada. El hermano Abraham dice que no puede. Dice, nosotros voluntariamente le permitimos a él que haga con nosotros lo que él quiere. Dice, pero en usted está el poder para ponerle el alto. Ese es el Espíritu Santo. Ok, seguimos leyendo. Pero estamos hablando de Caín, hermano, no estamos hablando de nosotros, ok. Estamos hablando de Caín. Dice, y ustedes con esos temperamentos como una hoja de sierra, que siempre están discutiendo con alguien. Estamos hablando de Caín. Que nada soportan. Estamos hablando de Caín. Y cosas como esas, dice Abraham, tengan cuidado. Ustedes son culpables si ustedes hablan una palabra en contra de su hermano que no es correcta. Y dice Abraham otra vez, que no es correcta, yendo por allí e hiriendo. Ustedes no tienen que meterle un cuchillo en la espalda a un hombre para matarlo. Dice, ¿cómo es que cambia la cosa, verdad que sí? De un cuchillo y matar a su hermano Abel. Y nosotros decimos, no, nosotros nunca hemos matado a nadie. Bueno, si estamos en el estudio de la Biblia, entonces podemos ver que el matar hoy día no es el quitarle la vida a alguien. Es simplemente hablar mal de alguien con el intento, porque hay diferencia aquí, hay que hacer énfasis aquí en esto un poquito, ¿verdad? Hay diferencia entre hablar mal de alguien y hay diferencia entre hablar mal de alguien con el intento de matarle la influencia. Hay diferencia. Por ejemplo, una vez se hizo una pregunta a una joven,
y la joven contestó la pregunta y la persona hizo un gesto y le preguntó por qué, ¿tienes algo en contra del hermano? Y la respuesta que se le dio fue, el profeta dice que si no tienes nada bueno que hablar de tu hermano, que no digas nada. Pues ¿qué estaba diciendo con eso? Ya le estaba matando la influencia. Sin decir nada, ya le estaba matando la influencia, porque ya se deja una semilla en la mente de esa persona en contra de ese hermano. Y lo hicieron citando al profeta. Citando al profeta. Bueno, el profeta dice que si no tienes nada que hablar de tu hermano, que no digas nada. Con eso le estaba diciendo todo. Y se queda una semilla. Entonces hay ocasiones que uno tiene que hablar de alguien por cierta razón, pero hay ocasiones que hablamos mal de alguien, pero con el intento, hermanos, con veneno ya, con mala intención, con el intento de matarle la influencia. De eso tenemos que cuidarnos, hermanos. De eso. Porque una cosa es hablar de algo o de alguien, pues de algún tema que salió a la plática o lo que sea, pero con la mente y el corazón limpio, tratando de hacerlo de una manera de edificar. Pero cuando ya lo dice uno con el intento de matarle la influencia, entonces estamos cumpliendo lo mismo que hizo Caín. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a seguir. Dice, ustedes pueden degradar su carácter y matarlo, dice, al matar su influencia. Está tremendo, ¿verdad que sí? Y luego, no iba a poner este extracto, pero lo quise poner de todos modos para decir todo lo que el profeta dice, para no decir nomás parte. Hablar en contra de su pastor aquí, decir algo mal respecto a él, mejor hubiera sido si lo hubieran matado. Decir algo que no estaba correcto acerca de él, o en otras palabras, decir una mentira. Porque desafortunadamente a nuestro pastor le hemos causado tanto daño, hermanos, y estamos aquí entre nosotros, le hemos causado tanto daño hablando cosas que no son, y hemos afectado a nuestro pastor. Yo creo que todos deberíamos de leer ese extracto del hermano Branham. Todos hemos afectado a nuestro pastor hablando algo que no es así. No es así. Dice, bueno, matarán su influencia en el pueblo y cosas como esas, y ustedes son culpables de ello. Eso es lo que Jesús dijo, basándose en la escritura que acabamos de leer ahorita. Pero vamos a volver a la escritura otra vez. Génesis 4:8. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Ahora, ¿por qué le mató, hermanos? ¿Qué fue lo que causó que Caín se enojara tanto así y matara a su hermano Abel? ¿Qué fue lo que causó esto? Vamos a ver lo que el profeta dice. En el único lugar provisto por Dios para la adoración, predicado el 65, noviembre 28, dice el hermano Abraham lo siguiente. Caín dijo, yo soy religioso. Yo soy uno que amo a mi Creador. ¿Se acuerdan que mencionamos eso la vez pasada? Pero no me gusta mencionar nomás así, sino me gusta a mí leerlo del profeta, para que la gente sepa, y especialmente los que lo están oyendo en el internet, sepan que no estamos inventando cosas. El hermano Branham así lo dijo. Eso lo mencionamos la vez pasada. Yo soy religioso. Yo soy uno que amo a mi Creador. Yo ahora te ofrezco este hermoso altar. Yo ofrezco a ti este sacrificio. Esto no es Abel hablando, hermanos, solamente es Caín. Dios, yo he edificado todo esto porque te amo. Dice Branham, Abel dijo lo mismo. Lo pone uno a pensar, ¿verdad que sí? Abel dijo lo mismo. Seguimos leyendo. Ahora, es el que es vindicado, el que es aprobado. En otras palabras, los dos hicieron lo mismo, pero el verdadero, hermanos, es el que es vindicado o el que es aprobado. ¿De acuerdo? Hicimos la pregunta, ¿qué fue lo que causó que Caín se enojara para matar a Abel? Dios dice, ahora es el que es vindicado y el que es aprobado. Fíjense bien, Dios bajó y recibió el sacrificio de Abel, porque a través de la revelación él había dado en el canal correcto de Dios, que fue aceptado. ¿Qué fue lo que causó que Caín se enojara y matara a Abel? Que él vio que Dios bajó, hermanos, y aceptó el sacrificio de Abel, y el de él
ni siquiera volteó a verlo ni a él ni a su sacrificio. Y se enojó. Seguimos leyendo. El poder de transformación. Hay dos mensajes. Uno de ellos es el poder de transformación, otro es el poder transformador. Este es el mensaje, el poder de transformación, predicado el 65. Y es que son extractos que no están en español, hermanos. Y por cierto, a veces que me frustro bastante porque estoy leyendo lo que interpretan al español, y en ocasiones no solamente son palabras diferentes, sino que el pensamiento es totalmente diferente. Y entiende uno por qué entonces, hermano Lázaro, el hispano cree ciertas cosas de cierta manera, porque la interpretación no está correcta. Entonces no puede uno culparlos porque están leyendo algo que no está como el profeta lo dijo. Y hay varios que el profeta no lo dijo así, pues que la gente cree eso, pero el profeta no lo dijo así. Y me han dicho a mis hermanos: ¿de qué libro está leyendo, hermano? De tal libro, tal libro. Hermano, es que lo traté de seguir, pero no dice igual. Yo sé que no dice igual, pues que mejor lo traduzco yo palabra por palabra, que fue lo que nuestro pastor nos enseñó. ¿Se acuerdan, verdad? Fue lo mismo que nos ha dicho por años. Pero el poder de transformación, predicado 65, dice lo siguiente: Caín conocía la voluntad perfecta de Dios. Está tremendo eso. Caín conocía la voluntad perfecta de Dios. Él conocía la perfecta voluntad de Dios. Caín la sabía. ¿Por qué? Pero él rehusó hacerla y probó entonces ser la simiente de la serpiente. Cuando él vio la voluntad perfecta de Dios, él la rechazó. Fíjense, él había visto a Dios vindicar. ¿Por qué se enojó? Porque él había visto a Dios vindicar el mensaje de Abel. ¿Sabían por qué es que mencionamos la vez pasada que Abel vino a predicarle a Caín? Abel vino a predicarle a Caín el plan de salvación. Dice, él había visto a Dios vindicar el mensaje de Abel. Ahorita vamos a ver cómo es que fue vindicado. Dice, él supo que esa era la voluntad de Dios. ¿Ve? Él vio a Dios vindicar el mensaje de Abel. Seguimos leyendo. ¿Y qué le dijo Dios a él? Él sencillamente, él dijo: haz lo mismo, adora como tu hermano y harás bien. Cree el mensaje de tu hermano. Ya te vino a predicar, ya te vino a enseñar, créelo. Yo mismo lo he vindicado, tú viste que lo he vindicado, haz lo mismo. Dice, pero ve usted, él había visto la perfecta voluntad de Dios, pero no la quiso. ¿Ve? Él quería agregarle algo a eso. Híjole, ¿cómo vemos eso hoy día, hermano Lázaro? El profeta dijo esto y esto, pero lo que yo pienso, entre líneas, y ahí es donde le agregamos, hermano, a lo que el profeta habló. Porque entonces quiere decir que cada uno tiene su idea de lo que está entre líneas. Y ahí es donde está el equívoco. Él quería agregarle a eso. Vamos a dejarlo ahí. El siguiente mensaje, el poder de Dios para transformar, predicado el 65. Dice el hermano Branham: él conocía la perfecta voluntad de Dios, pero él rehusó hacerla. ¿Sabía usted eso? Satanás conoce la voluntad de Dios. Y nosotros como sus hijos, a veces que andamos batallando por conocer cuál es tu voluntad, Señor. Muéstrame tu voluntad, Señor. Y estamos todo el tiempo gimiendo y clamando: Señor, muéstrame tu voluntad. Y aquí estaba Satanás privilegiado de saber cuál era la perfecta, no nomás la permisiva, la perfecta voluntad de Dios. Es lo que está diciendo el profeta, ¿verdad que sí? ¿O lo estoy inventando? El profeta lo está diciendo. Y Satanás conoce la voluntad de Dios, pero rehúsa hacerla. Noten, él había visto a Dios vindicar. ¿Por qué se enojó a Caín? Por esto, hermanos, él había visto a Dios vindicar el mensaje de Abel. Quiero que piensen,
Usen su filtro de un hombre pensador ahora por unos minutos. El mensaje correcto de Abel, que Dios vindicó ser la verdad. Y los hermanos hablaban la pregunta: ¿lo están trazando? O sea, ¿lo están siguiendo? ¿Lo están dibujando? ¿Están poniendo las partes? ¿Están uniendo las partes? ¿Lo están trazando? Ajá. El mensaje de Abel había sido recibido y Caín lo vio, hermanos. Ahorita vamos a ver qué vio. Y supo que Dios había vindicado que ese mensaje estaba correcto. ¿Cómo estoy yo contento, hermanos, que tenemos un mensaje que Dios vindicó que era la verdad? Lo que el profeta nos trajo no lo queremos nomás porque sí, hermanos. Lo hemos visto vindicado, hermano Lázaro. Sabemos que es la verdad porque ha sido vindicado. Dice, pero él nomás no podía hacerlo. Su orgullo no lo dejó hacerlo. Eso es correcto. Su orgullo no lo dejó hacerlo. Él vio a Dios. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto por una razón. Él vio a Dios vindicar el mensaje. Y así parece ser ahora, dice el hermano Branham. Tan difícil para la gente humillarse a sí mismos a la palabra de Dios. Ellos nomás no quieren hacerlo. Se humillan al credo de la iglesia, claro, pero no a la palabra de Dios. ¿Por qué se enojó Caín? Porque él vio cuando Dios bajó y vindicó el mensaje de Abel. Fíjense, vamos a regresar un poquito al extracto que el hermano Abraham habla de Caín. Cambia Dios su mente, aplicado al 65. Dice hermano Abraham esto. Ahora, vemos que esto era la mera verdad con Caín y Abel. Dice, y cuando Caín vio que el sacrificio de Abel fue recibido. Una pregunta aquí, hermanos. ¿Cómo supo Caín que el sacrificio de Abel fue recibido? Buena pregunta, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el sacrificio tanto de Abel como Abel, Dios lo respetó. Dios lo miró con agrado, Dios lo contempló. A Dios le agradó. Es lo que dice la Biblia. Y lo dice el hermano Branham que Dios vindicó el mensaje de Abel. Entonces la pregunta es, si Caín estaba viendo que el mensaje de Abel había sido vindicado, y si Caín estaba viendo que el sacrificio de Abel fue recibido, hermano Yáñez, ¿qué fue lo que vio? Tuvo que haber visto algo. Tuvo que haber visto algo. Vamos a ver qué dice el profeta de eso. Vamos a ver. Dice, vamos a empezar, ya vamos a terminar, pero despacito. El único lugar provisto Dios para la adoración, predicado el 65, dice lo siguiente: Dios bajó y recibió el sacrificio de Abel, porque a través de la revelación él había dado en el canal correcto de Dios, que fue aceptado. La primera cosa que vemos aquí, Dios bajó. Ahora, ¿de qué manera bajó? Él ya no era Elohim, ¿verdad que no? Él ya no era Elohim, ahora él era Jehová. Él ya no era un espíritu que llena todo el espacio, ahora él era una luz. Era un logos, hermano Leiva. Entonces, el que bajó no fue un espíritu, bajó el logos, porque él ya había condescendido. En el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Él vio cuando Dios, el logos, bajó. Vamos a ver si es cierto. Seguimos leyendo. Suponiendo, el mensaje suponiendo, predicado el 62, enero 17, dice más en esto. Dice, Caín, cuando él hizo un altar igual de hermoso o más hermoso que el de Abel, él ofreció frutos. Él dio sus diezmos. ¿Se acuerdan que mencionamos eso la vez pasada también? Pues no son inventos de uno, el profeta lo dijo. Trajo su salario a la casa de Dios. Se arrodilló ante el altar. Se postró. Él oró, adoró, tan sincero como cualquier hombre. Pero fíjense lo que dice el profeta aquí. Pero Dios vindicó a Abel consumiendo su sacrificio. ¿Qué fue lo que él vio, hermanos?
¿Qué fue lo que lo enojó a él tanto que lo hizo ir a matar a su hermano? Él vio cuando el pilar de fuego bajó del cielo, venía y quemó el sacrificio de Abel. Y cuando él vio eso, para él fue un gran espectáculo, algo que él nunca había visto antes, que Dios mismo en forma de pilar de fuego luego bajara y quemara el sacrificio de su hermano menor. Y eso a él lo enchiló. ¿Cómo puede ser posible que él no le haya hecho eso a mis frutas y a mis pepinos y a mis papas y a mis calabazas? ¿Cómo? Aquí estaba este sacrificio siendo quemado, hermanos. Por eso se enojó. Y cuando se enojó, ya para terminar, dice preguntas y respuestas, Pecado 54. Dice, y de allí es de donde yo creo que esos, bueno, déjenme leerlo como está en español, en el libro en español. Dice, y de allí es donde yo creo que esos, que Caín vino, la bestia con naturaleza animal, entró a Eva y trajo a luz a este niño, el cual era mitad bestia y se miraba como un hombre, como un humano, un hombre alto y fornido. Es como dice en español, en el libro que lo tienen en español. Déjenme leerlo como está en inglés y luego después se lo voy a leer palabra por palabra como está en el inglés. Dice Mo Branham, there's where I think that y para Cain, after the nature of that brute that she lived with, like an animal that lived with this woman that brought forth this child, which was half brute and man like, a great big old fellow. Voy a leerlo otra vez en el libro en español y luego leer palabra a palabra en inglés. Y de allí es donde yo creo que esos, dice Mo Branham en inglés, y de allí es donde yo pienso que ese, no dice esos, no dice those, that. Dice que Caín vino, la bestia con naturaleza animal, entró a Eva y trajo a luz a este niño. Fíjense cómo dice el hermano Branham. Caín era de la naturaleza de ese bruto con el que ella vivió como un animal. Qué lenguaje tan pesado, hermanos. Caín era de la naturaleza de ese bruto, de esa bestia bruta, de ese bruto con el que ella vivió como un animal, que vivió con esta mujer que trajo este niño, el cual era mitad bruto y como un humano, un tipo grande y fornido. ¿De dónde salió esta naturaleza, hermanos? Si estos dos niños venían, se pone de pie para terminar. Si estos dos niños habían nacido supuestamente del mismo padre, hermano Lázaro, supuestamente, ¿eh? Del mismo padre, como la iglesia, como el mundo religioso enseña, venían de un solo padre. ¿De dónde sacó esta naturaleza brutal, bestial? No podía ser de Adán, y tampoco podía ser de Dios, mucho menos de Dios. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde sacó ese temperamento tan caliente, tan encendido, tan furioso para venir y matar tan cruelmente a su hermano? Tuvo que haber venido de su padre. Dice Mo Branham, esa bestia bruta con la cual su mamá vivió como un animal. Y de ahí fue donde él sacó esta garra para venir, hermanos, y matar a su hermano. Si Dios quiere, entre 2 semanas vamos a seguir con este pensamiento y ver qué fue lo que le pasó a Caín, y ver cómo es que Dios le reemplazó a Eva, otro niño. Y todo esto, hermanos, ¿por qué pasó? Porque era el plan de salvación, hermano Leiva. Tenía que pasar así. No podía haber pasado de otra manera. Dios pudiera haberlo detenido desde el principio, pero si lo hubiera detenido no hubiera pasado el resto que Dios tenía que desempeñar. Dios quería mostrarnos desde el principio que había muerte y resurrección. Dios quería mostrar desde el principio que había un nuevo nacimiento. Dios quería mostrarnos que así como Abel mató a su corderito, dice Mo Branham que en el mismo altar que mató era su corderito, fue donde Caín mató a Abel. En el mismo altar. En el mismo altar. Dice, eso hablaba de cómo es de que él iba a morir después
en ese altar que Dios preparó para matar su cordero. Está hermoso, hermanos, está hermoso. Lo tremendo es de que podemos ver esto y decir: Señor, qué bueno que no venimos nosotros de ese linaje, ¿verdad que no? Venimos de otro linaje. Inclinamos nuestros rostros. Antes de orar quisiera pedir, si acaso alguien necesita la oración, y desea levantar su mano. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Creo que todos necesitamos la oración. ¿Para qué? Dice Branham, dice que la escritura dice que sea yo el sacrificio vivo, ¿verdad? Let me be a living sacrifice. Déjame ser yo el sacrificio vivo. Dice Branham, dice, si usted no ha recibido el Espíritu Santo todavía, con el bautismo de Espíritu Santo y fuego, dice, entonces quiere decir que su sacrificio todavía no ha sido aceptado. Eso a mí me duele. Entonces mi deseo es tener una certeza de que mi sacrificio, mi vida en sacrificio, ha sido aceptada por Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Yo creo que todos deseamos eso, hermanos. Y todos deseamos controlar al Caín, a este Caín, controlarlo, porque de repente se sale de control. Señor Jesucristo, Padre, con mi mano en alto, Señor, creo que yo te podría decir a ti, Señor, que tú conoces cuál es mi necesidad, Señor. Tú conoces bien, Señor, mis debilidades. Tú conoces bien, Señor, las áreas de mi vida donde yo te fallo, Señor. Tú conoces bien, Señor, qué es lo que necesito, Señor, aún más de mí mismo, Señor. En ocasiones nosotros actuamos como si no necesitamos nada y ya lo logramos. Aún el apóstol Pablo dijo: no como si yo ya la haya logrado, mas prosigo al blanco. Y yo creo que el deseo de mi corazón, Señor, es de que quemes, Señor, todo lo que está contrario a tu palabra, Señor. No me dejes quitarme del altar de sacrificio, Señor, hasta que el sacrificio sea completamente quemado, Señor, con tu Espíritu Santo y fuego. Señor, si abriera mi corazón ante la gente en esta noche, les pudiera decir que si alguien necesita un quemamiento, Señor, soy yo, Señor. Yo quiero que veas este sacrificio con respeto, Señor, con admiración, que lo contemples con agrado, Señor. ¿Qué sacrificio? Mi vida misma, Señor. Que sea un aliento suave para ti, Señor. Y cada uno que está con su mano levantada, Señor, pedimos la misma cosa, Señor. Cada uno de nosotros sabe cuál es su necesidad, Señor. Cada uno de nosotros sabe en dónde es donde te necesitamos, Señor. Cada uno, Señor. Cada uno, Señor. ¿Quién es el que conoce el hombre sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Señor, y revélanos, Señor, qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Este año 2014, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Ponemos nuestra vida ante el altar, Señor. No sabemos qué tanto tiempo tengamos aquí para irnos, Señor. Una cosa sabemos, que antes de irnos, Señor, queremos que el sacrificio sea totalmente quemado, Señor. Que no haya nada de impureza en nosotros, Señor. Que nuestro espíritu esté limpio, Señor. Nuestra alma está en línea contigo, Señor. Cada persona que está aquí nos ponemos en tus manos, Señor. También la hermana Yolanda que viene en camino, Señor, hermano Javier, la familia Mondragón, Señor, los que nos están viendo, Señor, de igual manera, Señor, que ellos hagan una decisión en este año 2014, Señor, de poner nuestra vida en sacrificio, Señor, y no quitarnos del altar hasta que tu fuego nos consuma por completo, Señor. Quita el temperamento, el celo, las envidias, Señor, las críticas, Señor, los deseos de las cosas del mundo, Señor. Quémalo, Señor, quémalo en nosotros. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén, Señor. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dios les bendiga y gracias por su asistencia. Yo sé que empezamos un poquito tarde en esta noche y ya son las 9:10. Discúlpenos, hermanos, pero espero que haya sido bendición para ustedes, hermanos. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos dentro de 2 semanas. Amén. Hermanos, en el calendario se está poniendo los estudios bíblicos. Es que del púlpito no lo anuncian porque quieren que toda la gente se acostumbre a ver el calendario. Entonces nomás vean el calendario, ahí están todos los estudios, hermanos, cuando los tenemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias, hermanos. Dios les bendiga.